Las noticias de la época de finales de los 80s y principios de los 90s eran: la economía está peor que nunca, el crimen organizado tiene más poder que nunca. Nada más que entonces era Caro Quintero, luego fue el cártel de Durango, luego el cártel de Sinaloa, luego fue la familia michoacana, luego fueron los Caballeros Templarios, cártel Jalisco Nueva Generación, quién sabe cómo se van a llamar después. La princesa Diana y el rey Carlos se divorciaron, no hay empleo, la gasolina subió, el dólar subió, la selección mexicana no hizo nada. En el mundial Estados Unidos se la pasa de chongo contra Rusia por un país de Medio Oriente. Y yo dije, chavos, pues ¿qué es 2022 o qué? Y en esa repetición, nada más que ahora es Shakira y Piqué, ¿no? La princesa Diana. Pero es como en ese ciclo repetitivo, el estrés es continuo. Y la pandemia vino a ser la gota que derramó el vaso en las y los adolescentes. La escuela tiene 4 funciones, mínimo: la académica, la de socialización e interacción con pares, la de estructuras de jerarquía y la de identificación de roles. Y desafortunadamente la escuela en línea solo cumplía la académica, y con dificultades. La falta de socialización, de identificación e interacción con pares, identificación de roles, de jerarquías, generó mucho estrés, más las noticias negativas. En ese mismo contexto, cuando yo era niño, para poder ver una noticia desafortunada, tenías que agarrar un periódico, voltearlo para ver la nota roja, indagar en lo que decía. Ahora basta con abrir cualquier página de red social y es lo primero que te sale. Y luego la manipulación de los titulares y la ignorancia. Hay un estudio que se hizo en muchos países: el 85% de los humanos llegan a una conclusión con solo leer el titular, no se meten a leer la nota. Ya lo que dijo el titular para ellos es: ya sé lo que pasó, ¿no? Y voy a poner un ejemplo de algo que nos mueve a los que somos católicos. Hace la semana pasada sale una nota donde el Papa dice que la homosexualidad es pecado. Híjole, a ver, a todos los que conocemos al Papa Francisco, algo no me quedaba claro. Y me meto la nota y su declaración es otra cosa, pero otra cosa. No te puedo decir que no es pecado. Bajo el dogma no te puedo decir que no lo es, pero también ¿saben qué es pecado? El no ayudar al prójimo. ¡Ay, híjole! ¡Qué diferencia de declaración! ¡No manchen! Y sin embargo, quien se queda con la información que lee: los antidepresivos causan daño, los psiquiatras son para locos, las películas, la ignorancia. La frasecita de échale ganas, por favor, nunca se la digan a sus hijas y a sus hijos. Por favor, eso es un favor que si alguien les va a pedir en la vida, no lo hagan. Cuando yo escucho que una persona le dice a otra échale ganas, les juro que me imagino a alguien empujando en la taza del baño. Es que no quiere decir absolutamente nada. No estamos diciendo nada. Es como si en un examen de medicina, ¿cuál es la causa de la diabetes? Metabólica. No estás diciendo nada, compadre, nada. Échale ganas. ¿En qué? Y esto viene por un desconocimiento de lo que conocemos como enfermedades mentales, de trastornos mentales. Y solo hay 6 tipos de personas que podemos padecer de algún problema emocional, algún problema de salud mental o algún trastorno mental. Yo, tú, él, nosotros, ustedes. ¿Y por qué se los digo? Porque pues quien diga a mí no me va a pasar, pues ha de ser Superman, ¿no? El resto de los humanos somos humanos y todo lo humano no es ajeno a mí. Y entonces la idea de esto es genuinamente darles herramientas de cómo identificar los factores, los focos rojos. ¿Por qué? La depresión es la primera causa de discapacidad a nivel mundial.
en medicina, no en salud mental, no en psiquiatría, en toda la medicina, la primera causa de discapacidad. Y he tenido problemas yo con otros especialistas porque genuinamente no lo entienden y no lo quieren entender. ¿Cómo puede ser la depresión más discapacitante que la diabetes, que provoca que las personas les amputen las piernas, se queden ciegas y ocupen diálisis o hemodiálisis por el resto de su vida? ¿Cómo puede ser la depresión más discapacitante que los infartos o que la hipertensión arterial en estados complicados en el cual la persona ya no regresa a su vida normal? ¿Cómo puede ser la depresión más discapacitante que los accidentes automovilísticos que dejan a la gente con amputaciones, parapléjicos, lesiones cerebrales, de por vida? Genuinamente les cuesta entender por qué. Y la respuesta es muy sencilla. La depresión es la primera causa de abandono escolar en el mundo. Es la primera causa de abandono laboral. Es la primera causa de abandono familiar. Y es la primera causa de que una persona se abandone a sí mismo y su propio proyecto de vida. Y entonces, si alguien ve una enfermedad que causa que una persona abandone su escuela, su trabajo, su familia y a sí misma, y no lo considera discapacitante, pues quién sabe cuál sea su definición de discapacidad. Pero ¿qué es la depresión? La depresión, primero que nada, es una condición médica. Con aspectos psicológicos, sí, todo es biopsicosocial. Pero si la entendemos como una enfermedad que tiene un origen médico, muchas cosas cambian. Nos puede pasar a cualquiera, pero las adolescencias son las personas que están más en riesgo. Sí quiero dejar claro, no es flojera y no es llamar la atención. Ahora, alguna vez me preguntaron en una plática a jefes de enseñanza de todo el estado, porque el personal en formación del área de la salud es quien tiene más riesgo de suicidio de todas las profesiones. Los médicos internos y residentes y enfermería en su momento de pasante son quienes más riesgo de suicidio tienen de todas las profesiones en todo el mundo. México no es la excepción. Entonces tenemos que tener un programa específico para el personal en formación. Pero se los decía a los jefes de enseñanza, y así como ustedes, de todo el estado, de todos los hospitales, de todos los centros donde hay formación de recursos humanos en salud. No es flojera, no es llamar la atención, es sufrimiento. Y levantan la mano como 13. ¿Y cómo distinguimos a los que de verdad están mal de los que están manipulando? Paso 1, no asumas que están manipulando. O sea, como, ¿por qué asumes que una persona va a mentir en decir que se siente mal? Que habrá quien lo hace y obtiene una ganancia secundaria de mentir. Ah, no, bueno, sí. Pero no asumas que lo es, que te lo diga un profesional. Si sí es o no es. Porque en el momento que uno asume, no quiero nunca, de verdad, ver a alguno de ustedes, como he atendido a tantos padres que llegan y me dicen: es que yo sabía que andaba mal, pero no quise escuchar. Yo quise hacer algo, pero mi mamá, mi abuelita, mi suegra, mi comadre me presionó para que no lo hiciera. O peor, no le quise creer, no le quise escuchar. La ansiedad es la enfermedad mental más común de todas. Pero sí quiero que quede claro, no son nervios, Estar nervioso es una cosa, tener ansiedad es otra. Estar triste es una cosa, tener depresión es otra. La tristeza se caracteriza como un sentimiento de dolor anímico, ¿no?, sucedido por un evento desfavorable. Hay un pensamiento pesimista específicamente relacionado al evento desfavorable y una insatisfacción relacionada al evento desfavorable, y a veces una tendencia al llanto relacionada al evento desfavorable. ¿Cuál es el común denominador? El evento desfavorable. ¿Qué es la depresión? Estado de ánimo persistentemente bajo. Ojo, no 24/7.
Nadie está deprimido 24 horas al día, 7 días a la semana. Y esa es una causa de que muchos padres, madres, maestros se confundan. Pero si ayer andabas como si nada, sí. Así es la depresión. Persistentemente bajo no es absolutamente bajo. No relacionado a un evento doloroso, pero que sí se exacerba ante los mínimos estresores. Un vacío emocional, fatiga, falta de energía, pensamientos negativos, alteraciones de atención y concentración, cambios de peso, pensamientos de muerte, y todos estos son involuntarios. Hay una incapacidad para disfrutar las cosas independientemente de si un evento es favorable o no, y es involuntario. Y sobre todo el llanto se presenta ante cualquier estresor, no tiene que ver con solo un evento. Ahora, perfectamente se puede confundir que un duelo se convierta en depresión, y ahí pareciera que un duelo, la pérdida de un ser querido, por ejemplo, pues si se convierte en depresión uno pensaría, pero es que hay un evento desfavorable. La capacidad de adaptarnos, la capacidad de regresar a nuestra funcionalidad es uno de los criterios más importantes en cualquier trastorno mental. Porque síntomas todos tenemos, cambios todos tenemos, riesgos o episodios transitorios todos tenemos. Y el cerebro se autorregula. Todo el cuerpo funciona a partir de la regulación. El cuerpo siempre está tratando de normalizarse a sí mismo, y eso no tiene nada de extraño. El páncreas tiene que liberar insulina, pero también tiene que favorecer que se degrade. La glándula tiroidea tiene que producir TSH, T4, T3, también tiene que regular que se degrade. Las enfermedades emocionales tienen que ver con que el cerebro ya no está pudiendo regular sueño, apetito, motivación, atención, concentración, energía, placer, regulación emocional, miedo, preocupación. Y cuando el cerebro ya no puede regular, es cuando empieza a haber una incapacidad para regresar a las actividades normales. ¿Qué caracteriza la depresión? Fíjense, no es tristeza, porque las personas con depresión usan la palabra tristeza sin que esa sea la que quieren decir. Y es que genuinamente tenemos un problema para expresar las vivencias. Hay palabras, pero no todas las palabras están diseñadas para expresar las vivencias. Por eso se vuelve más importante escuchar genuinamente y ayudar a que salga lo que está tratando de decirnos la persona. ¿Cómo describiríamos el sabor de una manzana? Pues dulce, jugosa, fibrosa, pero no es tan dulce, pero tampoco es tan jugosa. Y aún así estoy describiendo el 90% de las frutas. Lo cierto es que una manzana sabe a manzana, y no habría manera en que con los ojos cerrados nos pudieran confundir a que una manzana es papaya. No hay manera. ¿Y a qué sabe la papaya? Pues también es dulce, también es jugosa, también es fibrosa, pero es que la consistencia es distinta. Ok, pongo ejemplos de comida para que entendamos que cuando uno quiere expresar algo, a veces no tenemos las palabras y terminamos diciendo el objeto mismo. La papaya sabe a papaya. Está bien, ¿no? Y muchas veces la manera en la que uno se siente es: estoy triste. Pero cuando uno les ayuda, lo que realmente sienten es... Sienten que nada dentro de ellos va a despertar una motivación, una energía, una capacidad para hacer las cosas. Y a ratos sí, y a ratos no. Y a ratos sí, y a ratos no. Pero acuérdense bien, sentirse vacía o vacío por dentro no es tristeza. Hay una incapacidad para disfrutar las cosas. Hay noches enteras de insomnio, hay cambios del apetito en donde dejan de comer o comen de más, una fatiga que no se explica por las actividades, la capacidad de mantener actividad está muy disminuida, pero sobre todo en las adolescencias, a diferencia de los adultos, las y los adolescentes se muestran más bien irritables, poco tolerantes,
se aíslan, sobre todo de la familia. Salen mal, sobre todo con la familia. Nada más les recuerdo que las personas que más nos lastiman y más prenden nuestros botones son los que más nos quieren y a los que más queremos, ¿no? Una persona que no tiene afectación en nuestra vida, diga lo que diga, pues se olvida. Y en casos más delicados llegan a pensar en quitarse la vida. Ahora, hay un mito espantoso. Es que intentó quitarse la vida, nada más quiere llamar la atención. Y entonces, ¿por qué el suicidio es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 25 años en Michoacán? Si están manipulando, explíquenme los números. Segunda causa de muerte entre personas de 15 a 25 años en Michoacán. Pues eso no puede ser manipulación. Alguien tenga ganas de manipular hasta morirse, híjole, está cañón. ¿Qué sucede cuando una persona llega a un grado de sufrimiento emocional en el cual no siente, no disfruta, los pensamientos negativos están todo lo que dan? Llegan a pensar que estarían mejor muertos. Llegan a pensar que son un estorbo, o que las cosas nunca van a mejorar, o que el sufrimiento nunca se va a quitar. Y entonces desean estar muertos. El 40% de las personas con depresión van a intentar quitarse la vida, y del 5 al 10 van a llegar a conseguirlo o cerca a conseguirlo. Y esto es algo que nos tiene que tener presente. ¿Cuáles son los criterios para decir que una persona tenga depresión? Pues el estado de ánimo bajo y la pérdida de interés, cualquiera de esos dos, uno de esos dos. Y 4 de los de abajo: cambios en el apetito, en el sueño, en la actividad, en la fatiga, en la culpa, minusvalía, concentración, ideación suicida. Estos síntomas, para que sepan más o menos a qué se refieren, pues todo lo que nos activa y nos motiva. Depresión, no como tristeza, imagínenselo más bien en un plano horizontal, el terreno, ¿no? Una depresión, algo hacia abajo, todo disminuye. La capacidad de disfrutar, la capacidad de sentir, la capacidad de motivarse, la capacidad de activarse, la capacidad de completar tareas. Sí. Y la ansiedad, bueno, no siempre es una enfermedad. Hay ansiedad normal y ansiedad patológica. La ansiedad patológica pues tiene intensidad excesiva, dura mucho, no necesariamente está pasando algo malo, no necesariamente regresa cuando vuelve a pasar algo malo, y genera un malestar significativo. Le voy a poner un poquito menos de atención a la ansiedad, porque ahí sí resulta que, a diferencia de la depresión, las personas es más fácil que busquen ayuda profesional cuando sienten ansiedad, porque los ataques de pánico, la intranquilidad, el insomnio, eso inmediatamente busca una atención, porque son manifestadas, se sienten. La depresión se vive, no se siente. Y entre algo que vives, genuinamente te cuesta distinguir que lo normal no es normal. Y hay un ejemplo que a veces pongo. Cuando yo tenía 18 años, iba caminando con mi papá, en paz descanse, y me pregunta, más o menos así: oye, Carlos, ¿qué dice la pantalla? La distancia que estoy. Ay, híjole, no se ve. Y mi papá cierra sus ojitos y me dice: ansiedad normal, ansiedad patológica, adaptativo, desadaptativo, ta. Y yo volteo a verlo: ay, híjole. Y me regreso donde estaba y le digo: qué buena vista tienes, papá. No, yo creo que ocupas lentes. Le digo: no, yo veo bien. ¿Y cómo sabes que ves bien? Porque veo bien. ¿Y cómo sabes que lo que crees que es ver bien es ver bien? Es que yo veo bien. Ok, pero ¿cómo distingues ver bien de no ver bien? Tenía yo 18 años, ¿verdad? ¿Qué le iba a decir? No sabía nada de la vida, ni a los 42 nada de la vida. Pero me llevó con su amigo de la óptica Morelos, me puso unos lentes hinchados, bultos borrosos, padres de...
bultos borrosos, padre. Y ojalá con los medicamentos así pudiera ser, ¿no? Antidepresivo, me siento bien, no antidepresivo, me siento mal, y aunque lo tomaran para toda la vida sería algo padre, pero no funciona así. En realidad un tratamiento, ahorita lo vamos a ver, tiene otro objetivo, no es calmar los síntomas. Hay muchos síntomas físicos, muchos síntomas que no se atienden. Yo me quiero pasar hacia la de el suicidio es la complicación que más nos preocupa de la depresión. De verdad, cuesta vidas el ignorar la depresión. Vidas, y muchas. Estos son una estadística de lo que vivieron las personas que intentaron quitarse la vida en el último año, de acuerdo al Observatorio Nacional de Salud Mental, que es una estadística que todos los estados participamos llenando. A través de las consultas que damos, obtenemos estos datos y los mandamos. La pérdida de vivienda, los problemas de parejas, la comorbilidad con uso de sustancias y las crisis emocionales como los factores hasta donde más se mueve el que una persona intente quitarse la vida. Resulta que las dificultades financieras, las comorbilidades médicas y los problemas legales tienen un menor valor, ¿no? Los factores de riesgo, los factores de riesgo pueden ser los problemas, las frustraciones, la autoagresión como mecanismo paliativo, insatisfacción económica, cualquier cosa negativa que sucede en nuestra vida. Yo me quiero más bien quedar mucho en esto. Siempre hay que tomar en serio cuando una persona expresa ganas de quitarse la vida o deseos de no estar. Un día me preguntó la jefa de consulta del hospital infantil, hace como 6 años, quién será ahora, pero la doctora me decía, y de los adolescentes que llegan allá a consulta al infantil y nos expresan ganas de quitarse la vida, ¿cuántos deberíamos referir a psicología y a psiquiatría? Pues el 117%, doctora. ¿Cómo que 117? Es que si le digo 100%, a lo mejor se les va alguno. Todos y todas, sin excepción. Y es muy importante permitirle a la persona expresar sus sentimientos. Como papás, les voy a dar un tip que ojalá tomen, de verdad. Y que a mí me cuesta, ¿Y saben qué? Me costó hoy en la mañana. No es que los quiera juzgar, es un tip que todos debemos de aprender. Y es algo que se trabaja. Escuchen y dejen de intervenir hasta que acabe de hablar, ¿no? Es bien común que entran papás a consulta, es que no me entiende, le digo y no me escucha, y ha intentado escuchar usted, no más digo, pues al revés, ¿no? Y se los digo como papá, porque lo sé. Empieza nuestra hija, nuestro hijo a hablar, y nos empieza a generar un malestar porque sabemos que las cosas están mal y queremos enseñarles y queremos ayudarles, y hasta nos empieza a entrar una ansiedad en las piernas para interrumpir, y lo que tienes que hacer es esto, y lo que tienes que decir es esto, y esto te salió mal por esto y por esto, y lo que tienes que cambiar es esto y esto y esto, y la consecuencia va a ser esto y esto y esto, y va una tercera parte de lo que nos está platicando. De verdad, escuchen, y cuando acabe de hablar, vuelvan a preguntar, ¿y qué más? Y aguántense esa necesidad de intervenir. Aguántense esa necesidad de callar y querer sacudir y decirle, entiende, por favor. Aguántense. Y ojalá lo trabajen, porque los problemas de no escuchar a los hijos son muchos. Y algo que ninguno de ustedes quiere cuando sus hijos sean grandes es que les digan, nunca me escuchaste, de verdad. ¿Por qué? Porque en lo que dicen hay mucho escondido. Y si lo que ustedes quieren es que haya una consecuencia porque se portó mal, porque no siguió reglas, porque rompió un límite que se le dejó claro, también sirve. Para las conductas negativas también sirve escucharlos. ¿Por qué? Porque entre más hablen, las adolescentes más se hunden. Entonces déjenlos hablar, ¿no? Pero déjenlos hablar, sea cual sea la razón. Hay un mito muy grande sobre el intento suicida. La persona que lo dice, no lo hace. Todas las personas que han intentado suicidarse lo han dicho de alguna u otra forma.
Pero si no hay quien escuche, si la adolescente o el adolescente tiene mucho miedo de hablarle a su padre o a su madre porque lo primero que hace es sermonearlo, regañarlo o corregirlo o querer darle un consejo interrumpiéndolo, pues esa persona no nos va a hablar. No saben cuántos pacientes adolescentes en los consultorios de psiquiatría nos dicen: es que no puedo hablar con mis papás. No puedo. Me da miedo. No me dejan terminar. Las personas que intentan suicidarse no desean morir, solo quieren llamar la atención. Eso es pagar con vidas y con sufrimiento. No es verdad, sí desean morir. A veces es un acto impulsivo. Sí, hay intentos suicidas que son un acto muy, muy impulsivo de ese momento, de una situación muy estresante de ese momento. Aún así, sí, sin ser manipulación. Muchos lo planean, lo piensan, lo desean. Hay algo muy triste que se llama síndrome presuicida, en el que una persona que ya decidió quitarse la vida, se le ve bien, se le ve feliz, se le ve contenta, tan contenta que empieza a visitar a todas las personas para decirles lo importante que son para ella, tan contenta que se ve que empieza a regalar sus cosas. Eso debería aprender más pocos que no. Toda persona que intenta suicidarse o está loca o está deprimida. No. Aunque la persona deprimida es la que tiene, hay muchas cosas que son más allá de la depresión. Si de verdad se hubiera querido matar, si hubiera disparado, no se hubiera querido cortar las venas con una navajita de rasurar, no se hubiera tomado nada más puro Dalai, no es cierto. Es que las personas que se quieren suicidar, pues claro que hay un instinto de supervivencia y muchas veces es lo que hace que fallen. De verdad generan un intento que falla y qué bueno, porque si todas las personas que intentan quitarse la vida acertaron, estaremos en una situación bien distinta. El suicidio es más frecuente entre las personas adineradas, no es cierto, en todos, parejo. Ser miembro de un grupo religioso o profesionista es indicador de que no lo va a considerar. En cualquier nivel educativo y cualquier nivel económico, parejo. Sí, la religión de hecho puede ser un factor protector, ¿no? Pero no es un campo de fuerza irrompible, solo es un factor protector. Preguntar el suicidio provoca que lo hagan. No es cierto. No le pueden meter una idea a alguien que no la tiene. La terapia de convencimiento no existe. Intenten convencer a un americanista de que le vaya al Chivas a ver cómo les va. Intenten convencer a un panista de que vote por Morena a ver qué les conteste. Intenten convencer a una persona de que se quite la vida cuando nunca lo ha pensado. No se puede. Quien trae la idea la trae. Lo correcto es preguntarse. Se suicidó porque era muy cobarde. A ver, y esta es la más común y la que más genera incomodidad entre los profesionales de la salud mental. No tiene nada que ver con cobardía. No tiene nada que ver con valentía. Es una desesperanza interna tan grande que lo único que quieres es dormir y no despertar. Pero si cada vez que despiertas el sufrimiento regresa, te empiezas a preguntar cómo hacerle para no despertar. Y eso es fácil de entender cuando alguien está sufriendo mucho. Hay que eliminar el estigma, y esto es sobre todo donde yo quiero llegarles. Y esto no es para que aprendan temas técnicos que puedan leer en Google o en Facebook. Esto es para que nos sensibilicemos de que esto es una realidad que no solo le pasa a los de allá. Lo podemos tener en casa y podemos tener herramientas. 25% de quienes lo intentaron una vez lo van a intentar nuevamente en el siguiente año. El 10% lo va a lograr en 10 años si no hay un acercamiento adecuado. El riesgo de suicidio aumenta con la edad entre quienes lo intentaron y no recibieron ayuda. El aumento alarmante que les decía, 1 de cada 6,000 personas comete el suicidio, una muerte cada 40 segundos.
y la forma más frecuente es con fármacos. Prevenir el suicidio tiene que ver con genuinamente identificar que una persona está en riesgo y llevarla con profesionales de la salud mental. Estoy pasando. Bueno, ¿a dónde quiero ir con esto? Estaba cambiando. Mejorar la comunicación familiar es prioritario. Y eso no quiere decir que sea bonita, solo quiere decir que sea respetuosa, que ambas partes puedan hablar de principio a fin y aprender a escuchar. Yo les invito a ustedes mismos a preguntarse si se comparan contra ustedes mismos de 10 años antes, ¿qué piensan? Yo me acuerdo de cuando tenía 32 años y lo primero que pienso es, ahí estaba bien idiota. Hijos de la crisis. Y luego me acuerdo de cuando tenía 22 y me doy pena, me doy pena. No quiero preguntarle de los dos. Y seguramente a los 52, si llego, voltearé al de los 42 y diré, Carlos, creías que sabías, pero no sabías. Entonces, hagamos eso con nuestros hijos y nuestras hijas. Pueden estar genuinamente confundidos. No necesitamos sermonearlos o regañarlos o interrumpirlos. La receptividad suena fácil. Los límites tienen que ser flexibles. Yo en el consultorio uso un ejemplo que aquí no puedo desafortunadamente poner, pero pues ahí tengo la cajita de Kleenex y atrás de mi escritorio pues está la ventana. Y les pregunto a los papás, ¿qué es más resistente? ¿Toco el vidrio o agarro Kleenex? Y siempre me responden, pues el vidrio. Y yo entiendo el por qué pareciera obvia la respuesta, pero no. Si yo le doy un golpe al vidrio, se va a partir en 1000 pedazos. Si yo le doy 80 golpes al Kleenex, no le pasa nada. El Kleenex es flexible, el vidrio no. Y a eso se refieren los límites con los hijos, como una liga que se estira y que se afloja, no como un vidrio absoluto que no se debe de cruzar. Tenemos que tener la capacidad de aprender que si a mí no me deprimiría la vida que tiene mi hija o mi hijo, no quiere decir que a mi hija o a mi hijo no. Yo llego a poner este ejemplo en salud con 2 casos reales que tuve. Masculino de 34 años, es de profesión médico, especialista, síntomas depresivos graves, ideación suicida, lo asocia a que terminó su relación de pareja de una manera muy dolorosa un par de meses antes. El otro caso, masculino, 34 años de edad, síntomas de médico, especialista, síntomas depresivos graves, ideación suicida, lo asocia a que su esposa y sus 2 hijos fallecieron en un accidente automovilístico 2 meses antes. Y lo que están pensando ustedes ahorita, no, pues él sí tiene razones para estar deprimido y el otro no. ¿Ustedes creen que al cerebro les importa? ¿Ustedes creen que a las neuronas del cerebro les importa lo que ustedes piensan? Una persona se va a deprimir por lo que esa persona tiene adentro, no por lo que nosotros consideramos apropiado para que una persona se deprima. No porque nosotros consideremos que algo vale para deprimirse, vale. Y que algo no vale, no vale. Cada quien tiene su propio mundo interior. Integrarse a las actividades de los jóvenes, por favor, intégrense. Yo sigo viendo chavitos de 12 años jugando Grand Theft Auto 5 y lo que siguiente que hacen los papás es prohibir todos los videojuegos. Primero revisen la clasificación porque ese juego es para mayores de 21, no sé qué hacen los de 12 jugándolo. No quiten los videojuegos, más bien regulen las edades. Intégrense. Enseñarles a ser receptivos con las experiencias de otras personas. La empatía es bien importante. Mejorar la capacidad de autocontrol, de autoestima, de confianza y participar junto con ellos. Son palabras que suenan muy generales, pero que de veras debemos de tomar en cuenta y analizar qué podemos hacer. Está demostrado que padres que se sientan a hablar con sus hijos, pero sobre todo que se sientan a escucharlos y validar sus emociones. Y validar una emoción no significa darle la razón a la persona,
Validar una emoción significa entiendo el por qué estás así de desesperado, o de enojado, o de irascible, o de frustrada, o de dolida. Entiendo. Pero lo vamos a manejar así. Validar la emoción no es darle la razón, solo validar que genuinamente tiene derecho a sentirse mal. Orientar y no regañar. Entender el contexto de los adolescentes, eso significa aprender lo que las palabras significan para ellos, porque las palabras para ellos no significan lo mismo que para nosotros. Tienen contextos distintos. Y entender que las necesidades del adolescente no son las nuestras, ni fueron las nuestras, ni serán las nuestras, y eso no es malo. ¿Por qué les digo esto? Porque una mezcla de familia que escucha, que conoce, que no minimiza, que no juzga y que favorece atención, con una educación que permite conocer, escuchar, no minimizar, no juzgar y orientar, y una atención profesional no estigmatizada, nos va a llevar a tener una mejor salud mental. Y de eso se trata. El concepto de salud mental es igual de importante que el de salud física. Y así como se enseñaron a cepillarse los dientes y a bañarse, y a sus hijas a asearse sus zonas íntimas, y a sus hijos a asearse sus zonas íntimas, y a una vez llegadas a ciertas edades empezar a tomar medidas de prevención, también hay que enseñarles sobre el autocuidado, sueño, atención, escucha, plática, comprensión. Y como padres, y se los dije a sus hijos, hay que ponerse en los zapatos de sus papás. Ahora se los pido a ustedes. Pónganse en los zapatos de sus hijos. Porque cuando tenemos una persona que ha pensado o que está sufriendo depresión, nunca es tarde para que reciba atención. Gracias. Muchísimas gracias, un merecido aplauso. Y bueno, de verdad que sé que surgieron muchas dudas, tal vez no nos pueda responder todas las dudas el día de hoy, pero antes de pasar al tema de las preguntas, quisiera preguntarle al doctor si nos puede compartir. Sé que por parte de la dirección están dando unos talleres para jóvenes con ansiedad y depresión y para padres de estos jóvenes. No sé si nos pudiera apoyar con esta información. Sí, gracias. Miren, se vienen cambios grandes, ¿no?, en todos los sectores de salud, pero el más grande para nosotros es la relevancia que le vamos a dar a la salud mental, sobre todo a la prevención. Los tratamientos sirven y sirven muy bien, pero no hay nada como prevenir. Yo sinceramente prefiero aprender a usar el hilo dental que una endodoncia 1000 veces. Entonces, la prevención consiste en la regulación emocional como principal factor. Ahí les va lo que nos han respondido el 75% de los adolescentes michoacanos en los más de 50,000 tamizajes que hemos hecho. ¿Qué haces? No, ¿qué harías si sientes una tristeza tan grande que no la puedas controlar? Pues me mato. Eso responde en el 85% de los adolescentes en Michoacán. Tristeza que no puedo controlar, muerte. Por eso es importante enseñarles a regular las emociones. Las emociones básicas, por ejemplo, de la película de Intensamente, véanla. Y está muy bien fundamentada, ¿eh? Esas son las básicas, luego están las complejas, luego están los sentimientos y las emociones. Pero las emociones básicas, tristeza, angustia, ira, alegría, desagrado, son las básicas. Y esa regulación ayuda mucho. Entonces, estamos haciendo unos talleres y los estamos sacando de los hospitales y de los centros de salud, porque queremos darles un tono más cultural. Los estamos haciendo en la Casa de la Cultura, estamos haciendo en el Palacio Clavijero. Hemos recibido mucho apoyo para poder hacer esto en zonas neutrales, pues. Y son talleres en los que tienen que acudir los padres y los adolescentes. Son gratuitos, ¿no? Lo único que les quitamos es su tiempo. Se les genera
una constancia, claro, y sobre todo se les genera una detección si hay un riesgo alto o bajo, o si no lo hay, que lo puedan evitar. Pero sí se requiere que los padres acudan el día que les toca y que las y los adolescentes acudan el día que les toca, porque tiene que ser un trabajo en conjunto. Tuvimos un problema con otras escuelas cuando recién empezamos en octubre de 2021 y que nos fuimos atrabancados. Si los adolescentes llegan a casa con el tema y los papás no es igual que cuando los dos llegan con el tema. Que cuando los dos aprendieron juntos cuál es la mejor manera de manejar las emociones. Y tenemos a psicólogas, créanme, lo mejor que hay en el estado y que pudimos captar en la Secretaría de Salud para que realicen esos talleres con nosotros. Ahorita no tenemos fecha, ¿por qué? Porque estamos viendo lo del cambio de lugar, pero la página de la Dirección de Salud Mental que está en Facebook, pues síganla. Miren, no subimos más que información de depresión, ansiedad o acciones que hacemos, pero subimos las fechas, subimos cuándo vamos a dar capacitaciones, sesiones. También subimos información o ligas de información de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, del gobierno, de la Secretaría de Salud, del IMSS, del ISSSTE. Y lo más seguro es que empecemos a mitad de febrero, entonces, o a finales de este mes, pues, nada más que estén atentos. También la página de la Secretaría de Salud comparte muchas de las cosas de la Dirección de Salud Mental y vamos a tratar de difundir. Yo, en cuanto tenga los diálogos autentificados por comunicación social y todo eso, se los comparto a Pilar para que se difundan, pero los invito a seguir la página, porque sí, digo, podamos alejarnos que nos pidan compartir como acciones del gobierno del estado, la Secretaría de Salud lo es, pero no tiene un tinte político, esa página tiene un tinte meramente informativo, ¿vale? Y entonces la información a todos nos hace bien. Me parece perfecto, ya nosotros les estaremos avisando a ustedes en cuanto nos pasen la información. También los invito a que si alguno de ustedes ha detectado en sus hijos alguna situación, acérquense a sus orientadoras, por favor, coméntenoslo. Estamos muy al pendiente de sus hijos, nosotros los estamos canalizando en cuanto detectamos aquí en la escuela alguna situación, porque efectivamente es algo que no puede esperar. Muchísimas gracias. Ahora sí, aunque sea unas 2 preguntas antes de que salga corriendo el doctor. ¿Alguien le quiere preguntar o comentar algo? Adelante, por favor. Buenas tardes. Una pregunta que pudiera la respuesta ser un mito o una realidad. Comentaste, toda la charla, demasiado interesante, ¿no? Y es mucho tema. Veían las noticias de los 80s o 90s. Comparativo con esta, no había muchos cambios. Pregunta, mito o realidad, de que sería el mismo porcentaje que existía de esa depresión, suicidio, a esta realidad actual, tomando en cuenta lo que se comenta, ¿no? De que es la generación de cristal y esas situaciones, el padre ya no le puede llamar la atención al hijo, el hijo se rebela. ¿Tú podrías considerar que los que estuvimos en esa época, que somos de los 80, 90, a esta, sí hay cambios significativos o es algo similar o parecido? Qué buena pregunta, de verdad. Desde la sociología, me refiero cuando las noticias son cíclicas, sí es cierto, pero el nivel de estresores no lo es. El nivel de acceso a información y bombardeo de información no lo es. Nuestra generación también tiene sus propios problemas, pero la generación de los que estamos aquí entendiendo, padres de familia, abuelos, tenemos más trastornos de ansiedad que depresivos. ¿Y por qué? Pues porque a nosotros nos educaron a la mala y eso tampoco es bueno, ¿no? Me preguntaba un papá, ¿le puedo pegar a mi hijo? Pues el castigo físico tiene una razón de existir siempre y cuando sea en el momento de que sucede el evento. Si rompió una lámpara jugando fútbol en la casa, no se vale que le castigues 4 horas después. Sería en el momento del que la rompe, y si no lo cachaste en ese momento, pues no.
Y segundo, tiene que ser simbólico, ¿no? El dolor no enseña. ¿Y a cuántos de nosotros nos enseñaron con dolor? Por favor, no levanten. El dolor no enseña, genuinamente genera rencor y genera ansiedad, ¿no? Entonces, de ahí viene ahora los hijos, generación de cristal, yo diría que son generación de cristal porque no se doblan, es en serio. Y nosotros nos enseñan a doblarnos y a callarnos. Ahora les enseñamos a hablar y a expresarse, pero hasta donde queremos, y no funciona así. También es cierto lo que dice la pregunta, había subdiagnósticos en esa época porque no teníamos tanta información, no teníamos tanto personal capacitado, y genuinamente va a ser difícil saber qué porcentaje de diferencia representa esos cambios generacionales. Pero basados en números, la tasa de depresión en 1990 en México era de 1.2 y ahorita es de 10.3 por cada 100,000 habitantes. Ahora, aún así, quitando los subdiagnósticos, la falta de capacitación, la falta de personal, la falta de sensibilización, la falta de información, vamos a suponer que el 1 sube a 5 y el 10 baja a 8. Creo que sigue habiendo, y es por genética. Ahora, no va a ser igual en todas las familias. Sí, el otro extremo, el de que los padres se doblegan ante los hijos, genera un daño también, ¿no? Yo dije escuchar, y en la escucha sentarnos de igual a igual. Dije validar la emoción, no darles la razón. Los padres sabemos, por lo que les dije, mucho más que ellos, de muchas cosas de la vida. Y no creo que todos aquí las hayan aprendido a la buena, ¿verdad? Las aprendimos también a la mala, pero no se las tenemos que enseñar a la mala. Y entonces sería, sí hay un riesgo mayor actualmente, y también está involucrado ahí el bombardeo de información. Créanme que yo duré como 3 horas hoy en la mañana bien tenso antes de entrar a una reunión para revisar sistemas de información en salud, precisamente para evitar los subdiagnósticos, y estamos con un problema de subdiagnóstico de la Secretaría de Salud, porque resulta que hay como 4 sistemas de información distintos a los que hay que reportar y contar todo. Pero bueno, 5 minutos libres antes de empezar la reunión y se me ocurre poner un video de CNN, porque decía: Rusia moviliza 500,000 de soldados. A ver, hijo, ¿no? Cuando acabó la noticia, miren, duré un toque bien intenso. Ya los espero haberlos puesto tensos a ustedes también. 500,000 de soldados están movilizando a Rusia en la frontera de Ucrania. Y entonces, ¿qué le hace eso a un niño de 10 años, a una niña de 12, a un adolescente de 14? Las drogas y el alcohol también son factores de alto riesgo. El estrés intenso, y miren, el estrés académico, algo con lo que yo nunca he estado de acuerdo, y espero no insultar a la Universidad Vasco de Quiroga ni ninguna escuela. No creo que vaya aquí el problema, pero cuando quieren que aprendan a leer y escribir a los 5, ay, compadre, espérate, eso es a los 6 o 7. Y se los digo porque cuando yo quise meter a mi niño a un kinder, no voy a decir el nombre, no, está muy atrasado en escritura. Ya nosotros queremos que cuando entren a primero de primaria sepan leer, escribir y hacer sumas y restas. El cerebro no está preparado. Le está sometiendo un estrés de estimulación educativa antes de tiempo. Digo, no somos primer mundo, pero no estaría mal tomar algunos elementos como que allá les enseñan a leer y escribir a los 7. De los 5 a los 7 les enseñan regulación emocional y socialización y ética y convivencia, porque leer y escribir no hay tanta prisa, no se va a ir a ningún lado. Las letras, el abecedario, las matemáticas van a seguir siendo iguales, y si se nos va a ir su vida si no les enseñamos regulación emocional. Y lo peor es que en primero de primaria ya les están poniendo a competir quién escribe mejor, quién tiene mejor acentuación, quién tiene mejor semántica, y le dan premio, y los niños van a la escuela sintiendo que es una competencia, y díganme si eso no va a generar estrés. La escuela tiene que ser un ambiente de convivencia, de socialización, de identificación de roles, de jerarquías y académico, no competencia. Bastante competitiva es la vida allá afuera. Una última intervención
¿Alguien gusta? Adelante, mamá. Gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, felicidades, doctor, primeramente. Fíjese que yo tomé aquí mis notitas. Sí me interesa mucho el tema porque yo también soy de la idea de prevención y anoté todas las recomendaciones, y no nada más para nuestros hijos, sino también para nosotros y todas las personas que somos la sociedad. Pero al identificar ya un caso o foco rojo, usted nos dio la recomendación también acudir con el especialista, que en este caso pues el especialista sería pues su especialidad, la psiquiatría. Pero tomando en cuenta los mitos que usted mismo nos dijo de lo que se considera acudir con un psiquiatra por la ignorancia que muchas veces tenemos como sociedad y no estamos tan familiarizados, ¿cómo sería su recomendación para poder sensibilizar a esa persona que pues no tiene intención o motivación de salir adelante, aunque quiera o no, depende de ello? ¿Cómo nosotros como personas allegadas podemos a motivarlo, porque se puede sentir agredido o agredida con esta invitación? Y muchas veces lo que ha pasado es que incluso a la fuerza socialmente nos han acostumbrado casi a bueno, yo soy abogada y he visto casos donde casi secuestran al familiar para llevarlo, no importa la edad, a un centro de atención. Y pues yo creo que es también una agresión emocional importante, ¿no? Entonces sí quería yo saber su opinión para poder, ya estando en ese punto, tratar ese tema. Ay, digo, esas dos preguntas que me han hecho hoy, ojalá me las siga más seguido. No, es que son muy importantes y no me las hacen frecuentemente. Acaba de cambiar la Ley General de Salud en materia de salud mental el 18 de mayo del año pasado. El cambio a la Ley General de Salud nos dice que tiene que ser voluntario, ¿no? Entonces ya, primero que nada, no lo podemos hacer a fuerzas, no lo podemos hacer a la mano. Y frecuentemente cuando llegan adolescentes jóvenes ahí al consultorio y entra la mamá o el papá, más frecuentemente la mamá, y se sienta ahí al lado. Yo sí les digo a las mamás, ¿a qué le preocupa de su hijo? Ya que la mamá lo expresó, y siempre la o el adolescente giraron los ojos 30 veces para atrás mientras la mamá hablaba. No, es en serio. Le digo a la mamá, ¿usted hablaría de sus emociones con su mamá sentada al lado? Yo no. Y quien diga que sí, felicidades. El 99% de los humanos no hablaríamos de nuestras emociones con nuestra mamá sentada al lado, ¿eh? Ni de chiste nos vamos a abrir. O si nos abrimos va a ser de una manera muy superficial. Entonces, sí, tiene que ser voluntario. No tiene que ser con psiquiatra siempre, porque sí se me faltó eso. No siempre se necesitan medicamentos. Y a mí como antipsiquiatra me tiran de antipsiquiatra los demás psiquiatras, y pues si esa es su percepción de la antipsiquiatría, soy antipsiquiatra, sí. Medicamentos no es para todos, pero tampoco es malo. No siempre sirve, pero pues cuando sirve hay que aprovecharlo, mínimo como una prueba terapéutica. Los antidepresivos no generan dependencia, no son para toda la vida, no dañan el hígado, no dañan el riñón, sí producen efectos secundarios, pero cuando funcionan salvan vidas. Ahora, psicología también. Psicología son profesionales de la salud mental igual que psiquiatría. De ninguna manera uno está por encima del otro, más bien son complementarios. Yo les pongo un ejemplo a veces, les digo, es como si abres una empresa, ocupas un contador y un administrador, aunque los que no sepamos bien la diferencia entre contabilidad y administración, porque comparten algunas materias, la realidad es que son profesiones muy distintas. Y yo les digo, y si tú vas a abrir una empresa y solo contratas un contador, te vas a ir a la quiebra, y si solo contratas un administrador, te vas a ir a la cárcel, entonces ocupas las dos, ¿sale? Es un ejemplo ahí dramático, pero nos ayuda a entender. Psicología o psiquiatría está bien, pero con psicología sí tenemos que, por favor, investiguen que sea un perfil de un tipo de psicoterapia pues científico, psicodinámico, cognitivo-conductual, racional emotivo, no sé, hay muchos nombres, hay más de 150 formas de psicoterapia, 140 son charlatanería, psicomagia, constelaciones familiares,
ay, psicoterapia de ángeles, psicoterapia de vidas pasadas, psicodrama, ¿qué les cuento? Y miren, no es que no sirvan, es que esas formas de psicoterapia solo le sirven al 21% de las personas que acuden, es decir, efecto placebo. Y 2 de cada 10 pues van y lo recomiendan, y de eso viven. Las otras, la racional emotiva, la dialéctico-conductual, la de resolución de conflictos, la psicodinámica breve, la cognitivo-conductual, tienen efectividad de 60%. Las otras de 22%. Los fármacos por sí mismos de 70-80%. Un placebo de 22 o de 21. Y entonces, ¿qué piensan que sea mejor? Juntar una buena psicoterapia con un buen medicamento. Respondida la parte de que también puede ser psicología, siempre y cuando sea. Y eso disminuye el golpe del estigma, ¿no? Para muchos. Pero, ¿cómo convencerlos? Primero que nada, si los escuchamos, si ven que somos receptivos, también los otros son receptivos. El tono de voz, y esto va para todos los humanos, cuenta mucho. Y voy a poner un ejemplo nuevamente dramático. Me gusta exagerar las cosas, pero para que sepan a qué me refiero. Si yo, una mujer que no conozco, yo como hombre heterosexual, a una mujer que no conozco en la calle le digo, te ves muy bien, ¿qué creen que me diga? Gracias o nada, pero no pasa de ahí. Y si le digo, te ves muy bien, si no le hablo a la patrulla me salió barato, te ves muy bien. Si no me suelta una patada, una cachetada o algo mínimo, se va a sentir ofendida. Las mismas 4 palabras en 3 tonos distintos cambian el resultado. Si tú le hablas mal a la otra persona, te va a contestar mal. Si tratas como tonta a la otra persona, se va a portar como tonta. Si tratas como animal a otro ser humano, se va a portar como animal. Es en serio. Entonces, ¿cómo nos acercamos? Abriendo la puerta solamente. Veo que estás mal, veo que estás sufriendo. Hay opciones de buscar a un profesional con quien puedas hablar, que te puedas quizás abrir. Y ese profesional, si no quieres seguir yendo, yo respetaré tu decisión, pero vale la pena buscar ayuda porque pues, te veo mal y necesito también que nos digan cómo ayudarte. ¿Cómo? Es simplemente la empatía. Nuestra mejor opción es que sepan que sí nos pusimos en sus zapatos. Y esa va a ser nuestra mejor opción, no en el 100% de los casos, pero sí más de la mitad de los casos van a responder al me puse en tus zapatos y sabes que yo también estoy desarmado como padre o madre para ayudarte. Entonces, juntos vamos a buscar herramientas. Son opciones que todos ustedes conocen, que todos ustedes saben, pero que a veces necesitamos visualizarlas para el momento necesario. Y si recuerdan, les dije que hoy mismo me pasó. Estaba yo con mi niño, preparándose para la escuela, y me empieza a hablar de la historia de YouTube y de cómo el creador de YouTube y de cuando vendió YouTube por no sé cuántos millones de dólares. Digo, yo recuerdo haber visto pues esa historia algún día, ¿no? Pero el detalle con el que me la estaba platicando me hizo enojar. Le dije, oye, quisiera que supieras eso de la historia de México. Quisiera que me hablaras así como ya hablas del creador de YouTube, de Benito Juárez. O de Miguel Hidalgo, de Guadalupe Victoria, de Melchor Ocampo. Por favor. Se quedó serio. Y no volvió a abrir la boca hasta cuando íbamos a mitad de camino. Y entonces me llegó la culpa, pero como no les plano. Y me di cuenta que no lo había escuchado. Y le dije, pero está padre que sepas esa información. A ver, platícame. No, es en serio. Le dije, a ver, pues es que dije, a ver, Carlos, mínimo, a ver qué terminó. Y entonces acabó bien padre, porque decía que ahora entendía y por qué no podía confiar en la información en YouTube. Porque se vendió a patrocinadores y no a creadores. Lo debía haber escuchado desde el principio. Y sí, me dice, y te entiendo, papá, no me siento mal. Me estás pidiendo que no que deje de ver YouTube o saber de YouTube, me estás pidiendo que también le dé importancia a otros personajes. Ok.
No sé si me hubiera dado la misma respuesta tempranito. Si el verme enojado cambió, nunca lo voy a saber. Pero sé que de ahora en adelante, cuando me quiera hablar del creador de Fortnite, me va a tocar escucharlo. ¿Vale? Gracias.